con la sesión que nos toca hoy. Vamos a revisar, en este caso, los orígenes Ya de entré, la profesor. cultura. Ya, es una cultura que está, en este caso, al norte del país. Bien, entonces vamos un poquito a entender la importancia de esta sociedad. Ok, fue descubierta ya por Max Bull, quien denominó en este caso a esta sociedad como Proto-Chimú. Proto-Chimú, que es en este caso que está antes o que es un antecesor, ¿no?, de la cultura Chimú. A ver, yo ya les he comentado ya que no, eh, cuando uno prende la cámara tienen que mantenerla prendida en toda la clase. Yo, mientras hablo, veo quién está con la cámara apagada. Y anoto, ¿ok? Bien. Entonces, les comentaba, ¿no? Posteriormente, en este caso, el descubrimiento de Max Julio César Tello, basado en el estudio del idioma Muchic, que hablaron, en este caso, los antiguos pobladores de la costa norte, la denominaría mochica. A partir del idioma que se hablaba en la costa norte, entonces, lo que hacía Julio César Tello es, en este caso, denominarla mochica. Los moche o mochica habitaron, como les mencionaba, la costa norte del Perú, ¿no?, como vamos en la imagen. Durante el periodo de tiempo denominado intermedio temprano. Recuerden que los intermedios eran, en este caso, sociedades, o mejor dicho, se desarrollaban en este periodo sociedades regionales, o sea, de no tan vasta extensión, ¿correcto? En el caso de los moches, como les mencionaba, ocuparon los valles de Moche, Chicama, Virú y Chao, ¿no?, en las regiones de La Libertad y Lambayeque, respectivamente. Su área de expansión fue por el norte hasta el Valle de Piura y por el sur hasta el Valle de Guarmey en Ancash. Sus asentamientos se ubicaron en la parte baja y media de los valles costeños, formados por los ríos que bajan desde la parte occidental de la cordillera de los Andes. En cuanto a su desarrollo histórico, sus orígenes datan desde el año 100 y su ocaso, en este caso su caída, se produciría en el año 800. En sus inicios, con sus conocimientos, lograron dominar el medio geográfico que ocuparon, lo cual trajo como consecuencia un crecimiento acelerado de la población. Dicha situación creó la necesidad de buscar estrategias para organizar a la población y no decaer ante la falta de alimentos o la invasión de pueblos vecinos. Por ello, los moche aplicaron tributos a la población, organizaron una sociedad jerarquizada y establecieron una serie de funcionarios para mantener el orden. Debido a esto, organizaron estados independientes en diversos valles que ocuparon cada uno con su respectivo centro cultural. Aunque en determinadas circunstancias también establecieron alianzas político-militares, ¿no? El arqueólogo Rafael Arcojoyle, basado en sus estudios de la cerámica moche, armó una clasificación que pudiera coincidir con las fases de la historia. Lo denominó así. Primero, el comienzo, ¿no?, que en este caso involucra las fases 1 y 2 de moche, desde el año 100 aproximadamente hasta el año 300 después de Cristo. Durante este periodo, los mochica ocuparon los valles comprendidos entre los ríos Moche y Piura.
Sus principales centros políticos fueron la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. En el periodo denominado la expansión, que corresponde a las fases 3 y 4 de Moche, abarca hasta el año 600. Durante este periodo florecen los Moche con sus logros artísticos y tecnológicos. Se desarrollaron entre los valles de Moche y Chicama al sur y el valle Jequetepeque al norte. En el caso del área de la siguiente fase, que se llama el ocaso, que es la fase 5 de Mochica, ¿no? O de Moche 5, es el periodo más bien de la decadencia, ocurría en el año 800. En esta época realizaron las construcciones de Pampa Grande y Galindo. Su centro ceremonial fue San José de Moro. El colapso de la cultura mochica se habría debido a periodos de sequías prolongadas e inundaciones producidas por el fenómeno del Niño, lo que produjo una crisis en la producción agrícola. Esta crisis generó una serie de conflictos internos en la sociedad moche. Las poblaciones comenzaron a desconfiar de la capacidad de sus gobernantes para comunicarse con las divinidades, para evitar que sigan mandando catástrofes naturales. O sea, lo que quiere decir es que ya en los últimos periodos o los últimos años de Moche, ¿no? El fenómeno del Niño, ¿no? Producía estragos en esa área, ¿ok? ¿Cómo afectaba el fenómeno del Niño a la cultura moche? Pues en este caso había un periodo muy prolongado de sequía, o sea, de falta de agua, ¿no? Y cuando falta agua, pues no se puede trabajar en la agricultura. Y adicionalmente también, en este caso, el fenómeno de inundaciones. Y en las inundaciones, lo que produce en este caso es que se pueda malograr ¿no? la cosecha. ¿Ok? Entonces, los pobladores al ver esto ya empezaron a desconfiar de sus autoridades, ¿no? O sea, no, eso no saben no están haciendo su trabajo como se debe, o sea, no hay una comunicación con las divinidades y eso está provocando estas catástrofes. Esa es la idea de los pobladores moche. Finalmente se produjo la llegada de los Wari, procedentes de la Sierra Azul. También vamos a ver la cultura Wari, los cuales ya habían llegado a la costa central y estaban ya en un proceso de expansión en la costa norte. O sea, en este caso, los Wari lo que van a hacer es van a asimilar a los mochitos. ¿Ok? En cuanto a su organización política, en cada valle que ocuparon, organizaron estados independientes. Por ello, podemos decir que nunca existió un estado unificado, ¿no? Eh, tiene una similitud, en este caso, a los fenicios que hemos visto en Historia Universal, por ejemplo, ¿no? O sea, ciudades en donde, en este caso, eran los centros de poder, ¿no? Pero no eran un estado unificado. Los gobernantes de cada uno de los estados teocráticos militares eran más bien sacerdotes militares, quienes eran los encargados de la planificación de las obras públicas, de controlar el excedente de la producción y de organizar las ceremonias religiosas. Ante determinadas circunstancias se establecieron alianzas político-militares entre varios estados. De esta forma se establecieron la Confederación de Valles, cuyo gobernante máximo era el Siequich, ¿no? También conocido como sacerdote militar, quien dirigía los enfrentamientos que se emprendían para lograr una expansión territorial. En cuanto a la sociedad mochica, podemos decir que fue clasista, ¿no? Había una marcada, había clases sociales marcadas dentro de la sociedad mochica, aristocrática y guerrera. Los grupos sociales que existieron se diferenciaron desde la vestimenta que utilizaron hasta las costumbres que practicaron. En la cúspide de la pirámide social se encontraban los sacerdotes militares, quienes representaban el grupo de poder de cada valle. Este grupo estaba conformado por el Siequich, el gobernante de una confederación de valles. Le seguían los Alaek, que eran los jefes
de cada uno de los valles y subordinados, ¿no? Era toda una, ¿no? Era en una sociedad jerarquizada. Mira, de alguna manera, o sea, si bien eran estados independientes, pero tenían un gobernante que veía por todos, ¿no? Y cada uno de los estados, o cada uno de los valles, tenían sus propios jefes y subordinados. En la base de la pirámide social, ¿no? Antes de esto, los sacerdotes eran los encargados de las ceremonias religiosas y también de los sacrificios humanos. En la base, ¿no? De la pirámide social estaba el pueblo, quienes representaron la mayoría de la población. Tenían la obligación de entregar al Estado su fuerza de trabajo en forma de tributo, la misma que era utilizada en las labores agrícolas, en la construcción de templos y también en las obras de irrigación. El pueblo estaba conformado por campesinos, pescadores, tejedores, artesanos, entre otros, entre otros. En cuanto a su economía, en cuanto a la economía mochica, su principal actividad fue la agricultura. Por ello desarrollaron técnicas hidráulicas como canales, acueductos y represas que servían para controlar el agua, muy necesario para las actividades agrícolas que realizaban. Los acueductos más importantes que construyeron fueron La Cumbre, Ascope y San José, que podían irrigar 2 o más valles. Lograron cultivar productos como el maíz, el zapallo, el frijol, el maní, la piña, entre otros. Para incrementar su productividad, utilizaron abonos provenientes de los guanos de las islas y el excremento de los camellos. La ganadería de los camélidos también representó una fuente importante de alimentos. Así se dedicaron a la crianza del cuy y a la recolección de caracoles terrestres y mariscos. También practicaron el intercambio de productos con pueblos de regiones distantes, como Cajamarca o el Ecuador. Esta actividad les permitió obtener metales, ¿no? Piedras preciosas, el mullo o el espondylus, y recursos para elaborar su cerámica. ¿Ok? Entonces, fue una sociedad, como les mencioné en el caso de los mochicas, es una sociedad de un alcance más bien regional, no tuvo la expansión de las culturas de los horizontes, ¿no? Em, como visto, o sea, la base, ¿no? En este caso de los mochicas, no fue el pueblo. Y eso es lo que normalmente ocurre en estas sociedades precolombinas, ¿no? Los que trabajan en oficios, y en los oficios más importantes, generalmente suelen ser la base de la sociedad. Y hay unos pocos solamente, ¿no? Quienes manejan, en este caso, el protocolo de los rituales religiosos, ¿no? Y ellos eran los que estaban en la cúspide de la pirámide social, ¿no? Como en sociedades anteriores, ¿no? Siempre la información que menos se maneja suele ser, en este caso, la que al final se otorga el poder social. Y por eso es que se aprecian en estas sociedades marcadas clases sociales, ¿no? Unos pocos quienes de alguna manera accedían a, eh, obtenían más beneficios, y unos pocos que trabajaban incluso para el mismo Estado, pero en este caso sus recursos eran limitados, ¿ok? La diferencia en este caso de la cultura mochica, o lo interesante que hace la cultura mochica, es en este caso primero el área de trabajo que fue en la costa norte, ¿ok? Fue una expansión regional, como lo mencionas, y vemos aquí en el mapa del Perú. En color rojo están las regiones donde se expandieron los mochicas. Es una región pequeña en realidad, si comparamos con otros, como por ejemplo Chavín o Guari, ¿no? Entonces, era una región unida, pero en ese caso, a pesar de ello, fue una sociedad jerarquizada, ¿no? Tuvo en este caso liderada por sacerdotes militares, ¿no?
o sacerdotes militares, ¿no? Quienes tenían las funciones de primero dirigir las ceremonias religiosas y adicionalmente también, en este caso, organizar las estrategias para una expansión territorial. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora, en este caso, voy a presentar un video. Antes vamos a hablar del señor Zipán y luego vamos a hablar, en este caso, de una de las figuras religiosas de la cultura mochica, que es el Ayia Apaek. ¿Ok? Pero primero vamos a hablar un poco del señor de Zipán, ¿no? Zipán en sí es un pequeño poblado en la actualidad de agricultores pobres. El origen de la población se remonta al periodo de expansión azucarera de la azucarera Pomalca, ¿no? La azucarera en este caso eran empresas que elaboraban la azúcar, ¿no? A partir de la caña de azúcar. En el periodo de los 60 y 70. Luego de la reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado, la empresa entró en una crisis irreversible, lo que generó desempleo y continuos conflictos sociales. Durante la década de 1980, numerosos pobladores se dedicaron al huaqueo. El huaqueo en este caso es el robo de cerámicas o en este caso de cualquier eh, objeto producido por las culturas precolombinas, pero se llama huaqueo. Y eso fue una actividad económica más en el tiempo en la década de los 80. El descubrimiento de las tumbas del señor Zipán en 1987 significó el fin de esa actividad, pero al mismo tiempo alimentó las esperanzas de hacer realidad el desarrollo de la localidad, a partir de la actividad turística estimulada por el importante hallazgo. Sin embargo, pese a la celebridad mundial de los tesoros de Zipán, la población del lugar sigue tan pobre como cuando la tumba fue descubierta. Eso se debe a la forma unilateral como intervino el Estado en el proceso de investigación y promoción de la población. No se intentó articular el potencial turístico de los hallazgos con las necesidades materiales de la localidad. Esto generó, por ejemplo, mucha desconfianza y descontento entre los pobladores y los arqueólogos. Esta coyuntura se agravó aún más en 1997, cuando se inauguró el Museo de Tumbas Reales de la ciudad de Lambayeque, muy lejos del lugar del hallazgo, para la exhibición de los restos del señor Zipán y todo su ajuar funerario. Esto provocó protestas y reclamos en la población que exige hasta el día de hoy el retorno de los tesoros de Zipán a su lugar de origen, ¿no? Es un problema que no solamente afecta al país, al Perú, sino también a otros países con un legado histórico, ¿ya? En donde en este caso entidades más poderosas eh, pudieron de alguna manera mover en este caso estas reliquias descubiertas, ¿no? Y en este caso no que fueran exhibidas en otros lugares para, en este caso, el propio beneficio de esa institución. Aquí, en este ejemplo, en el Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nivel internacional el Museo de Londres, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, eh, tiene, por ejemplo, muchas reliquias arqueológicas de culturas antiguas del Asia Menor, que hemos visto, por ejemplo, en Historia Universal, como por ejemplo la de Egipto, de Mesopotamia, ¿no? Que hasta ahora, por ejemplo, los países que en la actualidad, ¿no? O sea, fueron eh, la cuna de estas reliquias exigen su devolución. Es lo mismo que pasa, ¿no? El Estado peruano, ¿no? Descubre los restos del señor Zipán, que fue un gobernador importante en este caso, de la sociedad Moche, pero en vez, en este caso, de que las piezas fueran exhibidas en Zipán, en esta población, y que la población se beneficie de los beneficios del turismo, lo que hace en este caso es llevarlo a Lambayeque, es una ciudad muy lejana, ¿no? Pero ese es un problema en este caso cuando no se trabaja de una manera descentralizada, ¿no? En donde en este caso sí, una reliquia cualquiera
que sería en una ciudad, o una ciudad en ese caso, tiene bajo su suelo grandes riquezas naturales, lo que hace el Estado es centralizar todos esos recursos, ¿no? Y a las poblaciones normalmente no, suelen ser poco beneficiadas, ¿no? Y eso, como les decía, no solamente ocurre en el Perú, sino también a nivel internacional. Ahora que en estos últimos 10 minutos que nos queda, vamos a ver, como les decía, por ejemplo, vamos a ver un poquito más sobre uno de las figuras religiosas de los moche, que fue en este caso Ayapayeca. ¿Ok? Entonces, para conocer un poquito más de esta figura religiosa, y por qué en este caso tiene relevancia en la sociedad moche. La cultura mochica o moche se desarrolló desde el siglo I hasta el siglo IX después de Cristo en lo que hoy es el norte de Perú. Se trató de una cultura basada en el poder religioso. Sus grandes señores y sacerdotes tenían línea directa con los dioses. Y se relata que estos fueron los que ayudaron a que los mochica ampliaran sus territorios y lograran prosperidad económica. Los moche poseían diversos dioses, pero el más importante era Ayapaec. Él era el creador del universo y era representado de diversas formas, como un jaguar, como un puma o como otros animales. Además, era un dios castigador. Él era el dios decapitador, pero ayudó a los moches en sus éxitos militares y en sus conquistas territoriales. Al igual que en otras culturas como la del antiguo Egipto y muchas otras, también existían otros dioses que eran representados como una mezcla entre humanos y animales. Igualmente, dioses serpiente y dioses del inframundo. Estas deidades, representadas como mitad animal y mitad humano, también tenían un significado y una utilidad. Por ejemplo, el hombre zorro como un soldado, el hombre búho como un sacerdote. El hombre iguana representaba la muerte porque creaba sus nidos bajo tierra, en el inframundo. Para los moche, también en este mundo sobrenatural existían unos seres monstruosos que representaban una verdadera amenaza para la humanidad. Y uno de los más impresionantes es el llamado Strombus, que eran como quimeras entre dragón, caracol y zorro, y se comían a las personas. Por supuesto que fue el auge del chamanismo. El chamán no es un mago ni un brujo, sino que puede entrar en un estado de trance que le permite establecer un contacto con el mundo espiritual. Básicamente es un curandero que facilita el contacto con el reino espiritual y tiene la capacidad de sanar ciertos padecimientos, pero en algunas ocasiones puede tener la disposición de provocarlos. Las huacas del sol y de la luna fueron grandes pirámides consagradas a ceremonias chamánicas. El chamán moche iniciaba su viaje ayudado por sustancias psicoactivas para venerar al sol y a la luna. Dichas huacas y sus altos relieves se explican por fines astronómicos, por fines adivinatorios y de intercambio con los seres celestes, dioses, otras entidades y los espíritus de los muertos. Las complejas representaciones del muro de la huaca de la luna son visiones de viajes y revelaciones chamánicas, que hablan del éxodo del espíritu sagrado de los moche desde una dimensión temporal hacia otra dimensión transtemporal. Es la revelación de un ascendente viaje cósmico por el vuelo del chamán, con ayuda de espíritus principales y espíritus auxiliares hacia la morada del ser divino celeste. Las complejas figuras de animales y plantas en el muro de la huaca de la luna son espíritus auxiliares y espíritus protectores, que preparan al chamán moche para el viaje a los cielos y al inframundo. Las figuras de las olas del mar son la invocación por el chamán del ser divino, o semidivino del gran señor del mar. Las estrellas y planetas también tienen el mismo rango. El chamán dispone de todo un panteón de seres divinos o semidivinos, espíritus auxiliares,
espíritus custodios, espíritus de plantas, de animales e incluso de astros para obtener una visión poderosa. Ellos creían que la posición social y los privilegios obtenidos en esta vida se mantenían en el más allá después de la muerte. En 1987 se encontró una tumba intacta, con todas las posesiones y ornamentos del difunto. Un personaje que se cree que vivió en el siglo III de nuestra era y se conoció como el Señor de Zipán. El Paseo Yortuque, ubicado en la provincia de Chiclayo, en Perú, donde está el monumento del temible Strombus, ofrece diversas representaciones dedicadas al pasado mitológico de Perú y, por supuesto, a los antiguos mochicas. La realización de las esculturas se basó en las descripciones originales de los antiguos moche. Allí también vemos el desembarco de Nailamp, un personaje mitológico que se dice que llegó en una flota de barcos de troncos y juncos, con un séquito de gente. Y una de las leyendas cuenta que llegó a las costas del norte de Perú siguiendo las instrucciones que le daba su dios a través de una piedra parlante o estatuilla verde. Algunos investigadores han sugerido que esto podría haber sido un dispositivo tecnológico entregado por su dios. En otras representaciones del Paseo Yortuque podemos apreciar esta criatura mitológica monstruosa. El sapo vegetal, una criatura mitad sapo, mitad planta que básicamente era un batracio al que le crecían distintas plantas en su cuerpo. La piraña humana, una temible piraña con brazos y piernas humanas. Lang Nam, el hombre cangrejo que atemorizaba con sus tentáculos. Y además están las representaciones de un guerrero con esa curiosa arma, ese palo con esa bocha. Y podemos ver la figura de Chornancap, la sacerdotisa. Es un paseo realmente fascinante para los aficionados de la historia y la mitología. Sin dudas, una de las criaturas más singulares es Morrop, el hombre iguana, un dios del inframundo representado con un ave en su cabeza, un cóndor, al igual que otros dioses de otras partes del mundo. Quizás estos reptiles eran venerados como seres especiales por su capacidad de vivir bajo tierra. Eran considerados el contacto o enlace entre el mundo de los vivos y el de los muertos, o ancestros. Morrop claramente inspira respeto y temor por su presencia y no quisieras encontrarte con él a la noche en un callejón. Pero si hay alguien que realmente no quisieras cruzarte bajo ningún tipo de circunstancia, ni de noche ni de día, porque es el más espeluznante y aterrador de todos, es con el creador del universo, el degollador, el castigador Ayapaek, un reptiliano. Bien, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿no?, en la exposición, eh, el área religiosa era frecuente en ese caso, eh, en esas figuras, más que todo terroríficas, para poder para que influir en la sociedad, ¿ok? Y además también que los sacerdotes moche puedan inspirar ese respeto, ya inspiraban temor y respeto, ¿no? Si nos damos cuenta, es muy similar en esa parte, por ejemplo, tiene una similitud con, en ese caso, con la cultura chana, ¿ok? Entonces, hasta aquí en ese caso lo que corresponde a la sociedad moche. Luego vamos a tener una segunda parte donde vamos a estudiar otros alcances de esta cultura. Bueno, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profesor.